buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 11 de septiembre de 2023. Bueno, ya sabíamos que o pasaba algo muy gordo en España o hoy teníamos que empezar hablando del ambiente que ya se está empezando a respirar en Cataluña, porque hoy es el día de la Diada. Y además de una Diada especial porque estamos en plena negociación, no confesada, pero sí, en fin, activa, para ver cómo se puede articular la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Ya saben que los independentistas tienen la sartén por el mango y que van a pedir todo lo que puedan para que Sánchez reciba el beneplácito de la Cámara y sea investido presidente del gobierno. Bueno, y entonces en este ambiente, en esta situación, en esta encrucijada concreta, temporal en la que nos movemos, esta diada tenía un interés especial, porque estamos asistiendo a una especie de subasta entre Esquerra y Junts, los dos grandes partidos independentistas, para ver quién se cuelga más medallas de cara a su electorado, al electorado independentista, que hoy celebra, digamos, el día grande para reivindicar la independencia de Cataluña. Ya lo hemos venido viendo durante muchos años. Es verdad que ya últimamente las cosas para el independentismo, el día del 11 de septiembre, el día de la Diada, no eran unas buenas fechas. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña no quiso aparecer en la manifestación multitudinaria del año pasado, por miedo a que les llamaran butiflers, traidores, etcétera. Este año sí, este año no puede dejar de estar. Es más, este año a lo que juegan es a decir que los traidores son los otros, los de Junts, o por lo menos los blandos. Aquí hay que jugar a ver quién es más duro, quién saca más de esa negociación con Pedro Sánchez. Y esto es lo que está marcando las horas previas a la gran manifestación vespertina, la división entre los partidos independentistas, porque todos quieren sacar más músculo independentista en esta celebración de la Diada. Bien, esta mañana, sin embargo, a la hora de ir a lo fundamental, se ha producido la ofrenda floral a Rafael Casanova, que era el conseller en cap de Barcelona, durante el asedio borbónico a los partidarios de los Austrias, que ese es el origen de del famoso 11 de septiembre de 1714. Bien, pues durante la ofrenda floral, Jordi Turull, que es el secretario general de Junts per Catalunya, ha querido dejar muy claro que diga lo que diga Esquerra, es Junts quien está marcando ahora mismo la voz cantante en la negociación con Pedro Sánchez. Y si conseguimos la amnistía como pago previo para seguir negociando más cosas, referéndum, autodeterminación, etcétera, será porque Junts, es decir, porque Puigdemont se ha puesto serio. No porque Esquerra, durante todo el tiempo que lleva gobernando en Cataluña, lo haya conseguido, no, sino porque Junts lo ha conseguido. Y por lo tanto, hoy de lo que se ha hablado es de amnistía, nuevamente, pero sobre todo de amnistía como paso previo para una investigación que tiene más largo recorrido. Cualquier acuerdo político al que lleguemos, que planteemos, será para acercarnos al objetivo de toda nación, que es ser un Estado libre y un Estado independiente. No renunciaremos a nada para defender a la nación. Puede ser por acuerdo, pero si no es por acuerdo, no renunciaremos a todas aquellas acciones de manera unilateral. ¿Por qué? Porque renunciar a la unilateralidad sería tanto como renunciar a la nación. Claro, se está diciendo desde muchos foros, no estrictamente foros políticos, pero sí periodísticos, algunos analistas que manejan buena información, que en la última comparecencia de Puigdemont se había producido una renuncia interesante. Al reclamar la amnistía como moneda de cambio, se estaba renunciando al referéndum, por lo menos a corto plazo. Y por eso Turull hoy ha querido dejar muy claro que no renuncian a nada, que Esquerra no se ponga muy estupenda, porque son los de Junts, los que se están llevando el gato al agua. Ayer, por la noche, Pere Aragonès, que es el presidente de la Generalitat, que es Esquerra Republicana de Cataluña, ya dijo que no solo no renuncian a nada, sino que la amnistía no es nada más que un paso previo, una línea roja para dar paso a negociaciones de más calado, que naturalmente incluyen el referéndum y la autodeterminación. Y por si no había quedado claro, hoy la consejera de presidencia del gobierno catalán, por tanto militante de Esquerra, Laura Vilagrà, ha vuelto a repetir en la ofrenda floral a Casanova prácticamente lo mismo.
Amnistía como punto de partida y como línea vermella. Amnistía como punto de partida y como línea roja, la carpeta de autodeterminación del referéndum que se tiene que abrir en esta nueva etapa y finalmente la carpeta del bienestar de la ciudadanía. Estos son los tres elementos a tratar en esta etapa, en esta agenda política que se nos viene en los próximos días y meses. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Pues a que sí, que efectivamente se puede asistir a una cierta discrepancia, desavenencia, disputa, riña entre Esquerra y Junts, a ver quién es más independentista de los dos, pero al final los discursos son los mismos. Y habrá quien diga, bueno, hombre, son discursos hiperbólicos, porque lo que toca hoy, día 11 de septiembre, es contentar al electorado. De cara al electorado, de cara a la calle, hay que inflamar las reivindicaciones independentistas para que nadie de nuestra base, de nuestra militancia, nos llame traidores, nos llame butiflers. Y luego, la Realpolitik nos permitirá llegar hasta donde podamos llegar, cuando nos sentemos a negociar con Pedro Sánchez. No sé si es verdad o no es verdad, pero ese es el panorama que están contando aquellas personas que manejan claves de la situación interna en Cataluña. Y no solo el discurso es coincidente, ojo que esto es muy importante o muy interesante desde mi punto de vista, entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. En Comú Podem está manteniendo un discurso muy parecido este 11 de septiembre. Escuchen a Jessica Albiach. Primero fueron los indultos, luego vino la eliminación del delito de sedición, con lo que llamamos la vía SENS, y por tanto ahora necesitamos esta amnistía para poner el contador a cero. Por eso esta diada significa un punto de inflexión para un nuevo principio de Cataluña. Un principio que tendrá como recorrido, como punto final, naturalmente lo que los catalanes independentistas quieren, que es la independencia. Esta mañana el propio Jaume Asens ha estado esta mañana, no me acuerdo en qué televisión ha sido, la verdad, si no ya saben ustedes que lo diría. Y entonces ahí le han preguntado seriamente a propósito de cuál será la actitud de su grupo parlamentario durante toda la tramitación de la amnistía. Ha quedado claro que, desde luego, Comú Podem no renuncia en absoluto a conseguir la amnistía. A lo más que puede llegar, la única concesión que ha hecho el señor Asens es, hombre, a lo mejor no puede ser tan express, tan rápida, tan fulgurante como quiere el señor Puigdemont. Esos plazos legalmente se pueden cumplir si se hace en lectura única, pero vamos muy justos, es forzar mucho la máquina, no sé si se podrá hacer en esos términos, en los términos que el presidente Puigdemont pues pide, pero vaya, creo que lo importante, lo central de su discurso es que haya alguna ley de amnistía o con otro nombre que sirva para curar las heridas del pasado, para poder mirar el futuro. Bueno, hasta aquí la música de los discursos de los partidos que simpatizan con la causa independentista, o bien porque sean independentistas, caso de Junts o de Esquerra, o bien porque, caso de En Comú Podem, estén escoltando las reivindicaciones independentistas. Frente a estos discursos, frente a esta música, está la que están entonando los partidos constitucionalistas, sobre todo de la oposición, porque el Partido Socialista está bastante callado de momento y cada vez que habla es para meterse con el Partido Popular o con Vox. Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, hoy lo primero que ha dicho ante los suyos es algo que me parece obvio. Lo que comentábamos al principio de este programa, que estamos asistiendo a una competición entre Junts y Esquerra para ver quién saca más de la negociación con Pedro Sánchez. En estas semanas, Junts, Puigdemont, han marcado el paso a Sánchez, y como Sánchez ha demostrado que ningún precio le parece demasiado alto, Esquerra ha venido a subir la apuesta. El independentismo hoy sale a la calle para competir, por demostrar quién pide más, quién es más decisivo en la investidura de Sánchez y quién es capaz de humillar con mayor intensidad al Estado. Bueno, yo creo que en esto tiene razón el señor Núñez Feijóo, que quede claro, entre otras cosas porque los hechos le dan la razón. Cuando asistimos a esa rivalidad entre Esquerra y Junts, lo que se está poniendo de manifiesto es que efectivamente esa especie de puja entre los independentistas se produce. Hoy Junts directamente, el señor Turull, ha recordado que es que Esquerra Republicana de Cataluña les ha vetado de toda negociación, hasta que esta situación aritmética parlamentaria les ha vuelto a poner la sartén por el mango y por lo tanto ahora ya pueden ellos marcar los ritmos de una negociación que hasta ahora Esquerra no ha llevado bien. Por lo tanto, insisto, los hechos, estos son hechos de hoy, constatables, parece que dan la razón al señor Núñez Feijóo. ¿Y qué va a hacer el Partido Popular ante esa situación?
Pues hombre, aunque no tenga mucha esperanza en conseguirlo, va a tratar de conseguir una serie de acuerdos con el Partido Socialista, unos acuerdos de Estado que puedan devolver el cauce del río a su, las aguas del río a su verdadero cauce. Igual que los socialistas más importantes que ha tenido el partido a lo largo de las últimas décadas, yo también tengo no muchas esperanzas en que prosperen los acuerdos de Estado, pero es mi obligación intentarlo. Y es que como candidato a la presidencia del gobierno, es mi obligación hasta el último instante intentar evitar una deriva que nos lleva al precipicio. ¿Y lo intentará? Pues me imagino que sí, pero bueno, él mismo reconoce que va a ser un intento melancólico. Ella parte de la premisa de que, pues, como le pasa a otros dirigentes históricos del PSOE, no tienen ninguna esperanza en poder conseguirlo. Lo intentará sabiendo que va a perder. Y por lo tanto ya tiene que ir preparando el plan B. Vale, yo lo voy a intentar. Ya les digo desde ahora que no tengo ninguna fe en poderlo conseguir. Y por lo tanto tengo que colocarme mentalmente en el panorama, en el paisaje, después de no haber conseguido lo que me gustaría conseguir. ¿Y cuál es ese paisaje? Pues que tendré que utilizar todos los recursos a mi alcance, como partido de la oposición, para tratar de ponérselo muy difícil al Partido Socialista. Por eso ha anunciado que va a llevar una proposición a todos los ámbitos de la vida política española, a las diputaciones, a los ayuntamientos, a los parlamentos autonómicos, donde haga falta, para que la igualdad de todos los españoles ante la ley quede perfectamente consagrada y para que todo el mundo, se tenga que retratar en esa moción que él quiere extender por toda España. Insisto, utilizando todos los recursos a su alcance. Y os propongo usar todos los instrumentos democráticos que las urnas han puesto a nuestro alcance. La fuerza del primer grupo parlamentario en el Congreso con 137 escaños. La mayoría absoluta que hemos obtenido en el Senado. Los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales y los gobiernos de las diputaciones, para que sepan con toda contundencia que los españoles no hemos consentido ni vamos a consentir en los despropósitos que parece vamos a vivir en las próximas semanas. Bueno, ante esta, proclamación retórica, ante esta declaración del señor Núñez Feijóo, vamos a encontrar muy pocas diferencias si las cotejamos con las declaraciones que están formulando los dirigentes de Vox, que es el otro partido del bloque de la derecha. Hoy ha hablado el secretario general de Vox, señor Garriga, y cuando ha hablado de la situación general, hoy, 11 de septiembre, día de la Diada, cuando ha analizado los discursos que se están escuchando desde los foros independentistas, como verán enseguida, ha dicho cosas muy parecidas a las que ha dicho el señor Núñez Feijóo. España vive momentos muy difíciles. España está atravesando un momento muy crítico en el que el presidente en funciones, el señor Pedro Sánchez, está haciendo todo lo que está en su mano para vender por trozos a España con tal de seguir un día más en Moncloa. Esa identidad de discurso significa que hay una unidad de acción entre el Partido Popular y Vox. ¿Están juntos en algo más que no sea el diagnóstico de la situación en general? Me parece, yo no lo sé, es decir, yo no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar cuando empiece la vida parlamentaria, cuando llegue el debate de investidura del señor Feijóo y lo pierda, cuando llegue después el debate de investidura del señor Sánchez y probablemente lo gane, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que los dos partidos, a pesar de que coincidan en ese diagnóstico general, tienen también mucho empeño, como pasa con Esquerra y Junts, pero en el otro rincón, del cuadrilátero de la política española, en marcar diferencias. Y entonces el señor Garriga no pierde en ninguna ocasión para recordar que ellos no están tratando de blanquear a Junts, que los que están hablando con Junts, cometiendo desde su punto de vista un error clamoroso, son los del Partido Popular. El Partido Popular tendrá que explicar a los españoles qué es lo que está hablando el señor González Pons, qué es lo que está negociando el señor González Pons. Nosotros tenemos muy claro que lo único que habría que hablar, ni eso, comunicar al señor Puigdemont, a cualquier separatista, golpista y prófugo de la justicia, es que nos notifique el día y la hora que va a venir a territorio nacional para ponerse a disposición de nuestros tribunales para que automáticamente entre en prisión. Bueno, hemos visto cuál es el discurso de los independentistas, de los escoltas de los independentistas y de los partidos del bloque de la derecha, pero no hemos dicho todavía nada de lo que dice el partido gobernante y, en definitiva, el gobierno.
Si hablamos del PSOE, tendremos que decir que naturalmente el PSOE ha cerrado filas con el señor Sánchez de una manera inequívoca. Pero es verdad que cada día se producen algunas voces de antiguos dirigentes del PSOE que en su momento tuvieron peso en la estructura del partido, que ahora no tienen ninguno, y que están tratando de lanzar mensajes que conecten con lo que en su día fue el Partido Socialista, algo que ya no tiene nada que ver con lo que es hoy en día el Partido Socialista. Y hoy le he vuelto a tocar el turno, porque ya había hecho declaraciones la semana pasada, a Tomás Gómez, que fue durante un lustro el secretario de la Federación Socialista Madrileña, el alcalde más votado de España, un referente que ponían entonces los dirigentes del PSOE como el hombre imbatible, como el hombre que nunca perdía elecciones, como el gran referente del nuevo socialismo. Bueno, pues el que entonces era el gran referente del socialismo de la época, ahora se convierte en la voz crítica, una de las voces críticas, de las voces más críticas del sanchismo, a propósito de este disparate de ceder a las reivindicaciones independentistas. No tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía. Pues vendrá, que ya lo están pidiendo los independentistas, el referéndum de autodeterminación, lo que sea a cambio de seguir en el poder. Y desde luego eso a cualquier español le indigna, porque además es una traición al país y es una traición a la izquierda, ¿eh? Bueno, ¿qué interés tienen estas declaraciones? Tienen interés todas las declaraciones de la gente que quiere hablar, porque gracias a Dios vivimos en un país libre y aquí cada uno dice lo que quiere. Pero desde el punto de vista práctico, no tiene ninguna trascendencia, ustedes ya lo saben. Hombre, sí, poder decir, pues hay algunas voces discrepantes en el PSOE, hay una división interna dentro del PSOE, falso de toda falsedad. Dentro de lo que es la estructura del PSOE no hay ningún debate interno. Entre algunas personas, insisto, que fueron muy importantes en otra época en el Partido Socialista, puede ser que haya voces discrepantes. Pero lo que sería interesante es que gente que tenga ahora mando en plaza en el partido tuviera, digamos, la capacidad de revolverse contra la estructura contra la estructura, contra las consignas, contra la manera, contra las decisiones, contra las estrategias de Pedro Sánchez. Y esa rebelión interna no se ve por ninguna parte. Mires por donde mires, todo el mundo está en primer tiempo de saludo diciéndole que sí a Sánchez. María Jesús Montero, que es, digamos, la número 2 de hecho del gobierno y del partido, la mujer de más confianza, políticamente hablando, de Pedro Sánchez, ha querido mandar hoy 2 mensajes. Primero, que bueno, que sí, que estas voces discrepantes de gente que fue importante en el PSOE, pues que tienen el derecho a existir, incluso que ellos las ven con simpatía. En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto. Y han visto ustedes que ha habido expresiones de distinto tipo, de distintas cuestiones. Nosotros respetamos y con cariño, sobre todo a personas que le tenemos especial cariño. Yo creo que estaba pensando, por ejemplo, en Alfonso Guerra, porque cuando empieza diciendo aquel que se mueve sí sale en la foto, es porque está parafraseando una frase que en su día fue muy célebre de Alfonso Guerra, cuando era vicesecretario general del Partido Socialista, diciendo lo contrario, aquí el que se mueve no sale en la foto. Mantenía la disciplina interna manu militar y por eso sorprende que él ahora, que ya no es vicesecretario del PSOE, rompa lo que es el discurso que marca la dirección del partido. Cuando él formaba parte de la dirección del partido, digamos las cosas como son, no permitía la más mínima discrepancia. De ahí la frase de que el que se mueva no sale en la foto. Bueno, María Jesús Montero dice que esto ha cambiado y aquí el que se mueve sí sale en la foto. En todo caso, Montero puede decir que ve con simpatía las declaraciones de gente como Guerra, etcétera, pero en ningún caso está dispuesto a pensar que tienen razón Guerra y compañía cuando dicen que este PSOE ha cambiado. Que este Partido Socialista, dice María Jesús Montero, es coherente y siempre ha defendido exactamente lo mismo. Hemos pasado de un PSOE que votó a favor de la aplicación del 155 a la Generalitat de Cataluña a otro que está dispuesto a que la presidencia del gobierno... Bueno, esto lo escucharemos ahora, porque como ustedes habrán podido comprobar, no es María Jesús Montero. Esta es la réplica que le ha dado Feijóo, luego la escucharemos a María Jesús Montero. Pero primero conviene que vean ustedes esa especie de cántico a la coherencia de María Jesús Montero. Este partido que está siendo coherente con lo que ha hecho siempre desde sus orígenes, en la transición y hasta ahora, ser capaces de perseguir la mayoría del interés general de España y, por tanto, en el marco constitucional, encontrar soluciones que permitan, como decimos, que los territorios tengan un margen de confortabilidad
para que efectivamente puedan cada uno expresar su lengua, su identidad, su capacidad de entenderse. Bueno, pues este es el canto de la coherencia de María Jesús Montero. Y ahora sí tiene sentido escuchar a Núñez Feijóo, después de haber escuchado a María Jesús Montero. ¿Por qué? ¿Qué dice Feijóo? Que de coherencia nada monada. Hemos pasado de un PSOE que votó a favor de la aplicación del 155 a la Generalitat de Cataluña a otro que está dispuesto a que la presidencia del Gobierno de España esté intervenida por unos pocos diputados independentistas. Bueno, pues hasta aquí lo que es el periodismo declarativo. Hoy, 11 de septiembre, día de la diada, como ven, muchas declaraciones de todos, de los independentistas, de los escoltas de los independentistas, de los partidos de la oposición, de también el gobierno. Solo María Jesús Montero ha hablado, pero ya es suficiente con que haya hablado ella. Y ahora vamos a los hechos, que yo creo que es lo importante. Y esta semana pues se van a producir dos hechos que pueden tener un impacto no pequeño en todo este mar de fondo. En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional tiene que decidir si se tienen que recontar o no los votos nulos de Madrid del 23J. Y el pronunciamiento de fondo se espera mañana. Y además porque el jueves la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo tiene que pronunciarse a propósito de si los indultos que concedió el gobierno a los líderes independentistas estaban o no estaban bien dados. Por tanto, insisto, semana interesante desde el punto de vista informativo. Miguel Ángel Pérez. En un escrito de 21 páginas firmado este lunes, el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, asegura que los razonamientos que expone la sentencia del Tribunal Supremo rechazando el recuento de votos nulos que pide el PSOE se ajustan a la doctrina que emana de la jurisprudencia constitucional. Crespo insiste en que los pronunciamientos anteriores del Constitucional no permiten reconocer la existencia de un derecho incondicionado basado en la mera voluntad manifestada de los interesados a la revisión por las juntas electorales de los votos declarados nulos y no protestados. Recordamos que la Sala Segunda del TC se reunirá mañana para abordar el fondo del recurso y adoptar una decisión final al respecto. Todo ello después de que el Constitucional haya rechazado por unanimidad la recusación de la magistrada izquierdista ponente del propio recurso, Laura Díez, que había solicitado el Partido Popular. Por su parte, el magistrado conservador del Constitucional, Enrique Arnaldo, ha defendido en un voto particular que el recurso de los socialistas se debió inadmitir la semana pasada al considerar que no hay un derecho general al recuento de votos nulos. Esta semana, por otro lado, también nos dejará una importantísima cita judicial el jueves, ya que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene previsto resolver los primeros recursos contra los indultos que concedió el gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas del 1O. Concretamente, se estudiarán los recursos que presentaron en su día Vox y Ciudadanos contra el indulto de los Jordis, es decir, del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La argumentación que utiliza en su resolución la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal podría ser determinante en el devenir del resto de indultos. Bueno, pues ya veremos lo que pasa mañana, primer round, y lo que pasa el jueves, segundo round. Y mientras tanto, ya saliendo de lo que es el relato de la política, también una noticia hoy interesante y además positiva. Y es que las previsiones económicas de nuestro país parece que mejoran. Por lo menos eso es lo que dice la Unión Europea, que ha subido la previsión de crecimiento de la economía española. Leticia Vaquero. Con 2 meses de retraso han llegado las previsiones económicas del Gobierno que hace la Comisión Europea. Se han esperado a tener los datos de crecimiento del tercer trimestre y de inflación de agosto para ofrecer una imagen más precisa de la situación, han explicado. Con todo, consideran que la economía española va a crecer 3 décimas más de lo calculado en primavera, pasando del 1,9% al 2,2%. Y esto lo ha celebrado la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño. La Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía española en este año, hasta el 2,2% por encima de la previsión del Gobierno. En un contexto de ralentización de la economía europea e internacional, se confirma que España será la gran economía europea que más crezca en 2023 y con la menor inflación. Sin embargo, recordemos que España parte de un nivel más bajo, ya que en 2020 el crecimiento fue negativo, de más de un 11%. Por eso nuestro país crecerá en 2023 más del doble de la media de la eurozona, cuya previsión, por cierto, se rebaja del 1,1% previsto en mayo al 0,8% ahora. El comisario europeo, Paolo Gentiloni, ha avisado de la ralentización que va a sufrir la economía comunitaria europea a partir del otoño, pero ha mejorado la previsión de inflación para nuestro país del 4 al 3,6%. Sin embargo, sus cálculos para España no son tan positivos para el 2023.
2024. Aumentan 2 décimas su previsión de inflación hasta el 2,9% y el crecimiento lo bajan al 1,9%. Lunes 11 de septiembre de 2023, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El terremoto registrado en Marruecos el pasado fin de semana ha dejado ya al menos 2.497 víctimas mortales y otras 2.476 heridas en diferentes localidades, sobre todo en las montañas del Atlas, próximas al epicentro del seísmo. España ya ha comenzado a enviar ayuda humanitaria tras recibir la petición oficial del gobierno de Marruecos. Según ha explicado en Telecinco el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, siguen sin tener constancia de que haya algún español entre las víctimas del terremoto. En estos momentos solamente hay 2 españoles de esos que estaban en tránsito, que estaban puntualmente, con los que no hemos podido establecer contacto telefónico. Pero también le digo que a estas horas no nos consta ningún español ni fallecido ni herido. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado la dimisión de Luis Rubiales como presidente del organismo, comunicada al ente federativo este domingo por carta. Rubiales anunciaba anoche su renuncia por su gesto con la jugadora Jenny Hermoso. Tras la dimisión de Rubiales, la Federación tiene que iniciar ahora un proceso para elegir a su sucesor. Desde el Gobierno hablan del triunfo del feminismo para referirse a la marcha del expresidente de la Federación y se muestran aliviados con la decisión. Víctor Francos es presidente del Consejo Superior de Deportes. Todo su entorno más cercano, porque eso sí que tengo conocimiento, le había recomendado la dimisión, diciéndole que era la única salida posible. Si a mí ayer a las 9 de la noche me hubieran preguntado si pensaba que iba a dimitir ayer y de esa manera, le hubiera dicho que pensaba que no. Además, la Audiencia Nacional investigará a Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones. El magistrado Francisco de Jorge ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra el ya expresidente de la Real Federación. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 acuerda ya practicar las primeras diligencias por los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto y ordena a la Policía Judicial que recabe todos los vídeos existentes del beso que dio Rubiales a Hermoso durante la entrega de trofeos. Y cambiamos de asunto porque la ruta canaria ha registrado un nuevo récord de llegadas este fin de semana. En los últimos 2 días, 1.280 migrantes han alcanzado las islas de Tenerife, Gran Canarias, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro a bordo de 20 pateras y barcas neumáticas. Chano Rodríguez. Entre ellos más de 200 menores, y con El Hierro la segunda isla de menor tamaño con su capacidad de acogida completamente sobrepasada al recibir más de 500 migrantes solo en las últimas 48 horas. Además, la ONG Caminando Fronteras ha alertado esta mañana que 12 personas, entre ellas 3 mujeres, se ahogaron ayer cuando intentaban llegar a Fuerteventura en una neumática antes de que un avión de salvamento marítimo los localizara y se pusiera en marcha su rescate. Ninguna de las 39 personas rescatadas ayer comentó anoche nada al respecto durante el trayecto a tierra, ni tampoco mientras recibían la primera asistencia sanitaria en el muelle de Gran Tarajal, pero esta mañana algunos de ellos han manifestado en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Fuerteventura que parte de sus compañeros desaparecieron en el trayecto. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reitera la necesidad de tener más recursos para atender a los migrantes que llegan a Canarias. El Gobierno ya ha comenzado los trámites para la repatriación del cuerpo de Emma Igual, la cooperante fallecida el pasado fin de semana cuando el vehículo en el que se desplazaba recibió el impacto de un proyectil ruso en la región de Donetsk. Además, en una entrevista en Telecinco, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que el Ejecutivo concederá la Gran Cruz de Isabel la Católica a Igual. Que mañana llevaré al Consejo de Ministros la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica a título póstumo para esta cooperante que, como todos los cooperantes españoles, no solamente traslada lo mejor de los valores de la solidaridad española, sino que incluso, como desgraciadamente hemos visto en este caso, ponen en riesgo su vida para ayudar a los demás. La confirmación de 2 nuevos asesinatos machistas han elevado a 44 el número de mujeres fallecidas por este motivo en lo que va de año. Uno de los crímenes confirmados este lunes tuvo lugar el pasado 3 de septiembre cuando una mujer de 71 años fue presuntamente asesinada por su cónyuge en Gerona. El otro se produjo ayer en Granada y la víctima es una mujer de 37 años. José Luis Pascual. El asesinato de una mujer de 37 años este domingo en Granada ha sido confirmado por el Gobierno como un presunto caso de violencia machista, según ha informado este lunes la Delegación contra la Violencia de Género. La víctima no tenía ni hijas ni hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
La Policía Nacional estaba investigando si la mujer hallada muerta este domingo en una vivienda de la Avenida Madrid, en Granada capital, pudo ser asesinada por su pareja. La mujer presentaba heridas compatibles con arma blanca y su cuerpo fue encontrado en un domicilio en el que un hombre, aparentemente su pareja, se suicidó lanzándose al vacío. Los agentes estudian ahora la relación de parentesco entre estas dos personas, aunque la hipótesis principal es que eran pareja, como ha confirmado la delegación. La policía ha descartado que el hombre y la mujer sean hermanos y está pendiente del resultado que arroje la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte de esta mujer. Y terminamos contándoles que la policía investiga las circunstancias del atropello mortal de 7 jóvenes por un tren anoche en la localidad barcelonesa de Montmeló. Los fallecidos son 3 mujeres, 2 de 22 y una de 19 y un hombre de 21 años. Los jóvenes cruzaban las vías del tren por un lugar prohibido y se dirigían a un festival de música que se celebraba en los alrededores. Javier García. El consistorio además ha guardado hoy un minuto de silencio como muestra de apoyo a las familias de los fallecidos, 3 chicas y un chico de entre 19 y 22 años. Los jóvenes formaban parte de un grupo de 7 personas, 4 de Barcelona y 3 de Madrid, que cruzaban las vías de la línea R3 para dirigirse a un festival de música tecno. Pérez Rodríguez es el alcalde de Montmeló. Y entendemos que lo que ha pasado es un grupo de chicos, 7 chicos y chicas, que en lugar de seguir el itinerario indicado por la organización, pues han entrado por un sitio en el que además tampoco era fácil entrar, ni conducía a ningún lugar, con la mala suerte de que creo que sin saber por dónde iban han accedido al recinto de las vías y se han visto sorprendidos por un ferrocarril que les ha atropellado. Además ha apuntado que a unos 100 metros tenían un puente que les hubiese permitido llegar a la zona. Los Mossos, que desaconsejaron cancelar el festival para no causar un problema de orden público, ya están investigando exactamente qué pasó y por qué el grupo pasó por ese punto. Los 3 supervivientes tuvieron que recibir atención psicológica, al igual que el maquinista del tren que dio negativo en la prueba de alcoholemia. En casa de Herrero. Es Radio.